preverse al autorizar una construcción, el suministro de agua, de energía eléctrica, los espacios de tránsito vehicular, porque las calles en algunas zonas, como en la colonia Nápoles, son angostas, son pequeñas, tienen un conflicto de tránsito, y si ahí construimos grandes, gigantescos edificios como lo están tratando de hacer, de despachos o habitacionales, vamos a complicar 20 veces más el tránsito. 10 segundos. Y al pasado, revisar con cuidado los permisos que ya se otorgaron, hacer auditorías cuidadosas para sancionar a quien haya cometido excesos, particular o autoridad. Muy bien, van a tener un minuto de réplica por si quieren reforzar su respuesta o responder algo de lo que haya respondido el otro candidato. Tenorio. Gracias, Jesús. Pues yo nuevamente lamento la ausencia del candidato del PAN. Sería muy bueno conocer su opinión sobre este tema que tanto ha afectado a los vecinos de Benito Juárez. Nosotros creemos que el principal problema es que no se ha cumplido con la ley. Nuevamente aquí vemos la corrupción en el otorgamiento de licencias de construcción y sobre todo en la inacción de la autoridad delegacional para controlar a los desarrolladores inmobiliarios, para ver que se cumple la ley y sobre todo para ayudar a los vecinos cuando hay afectaciones a sus obras. Aquí lo que estamos proponiendo, Jesús, particularmente es acabar con el crecimiento inmobiliario desordenado que existe en Benito Juárez, cero tolerancia a las violaciones de uso de suelo y cárcel a quien las permita. También haremos una verificación precisa de todas las obras en proceso para garantizar que cumplan con la normatividad requerida sin excepción alguna. Y nos aseguraremos de que las obras que se realizan no afecten ni el patrimonio de las familias de Benito Juárez ni la vida. Aquí hay que recordar lo que pasó recientemente en la colonia Nápoles. Ahí es un claro ejemplo que hoy afortunadamente tenemos para, primero, reconocer que no hubo pérdidas humanas, pero reconocer que ese es un riesgo que se vive hoy en la delegación Benito Juárez. Los vecinos que seguramente nos están escuchando en Portales, en Niños Héroes, en Álamos, deben ver que esa situación que se vivió en Anápolis puede ocurrir por la mecánica de suelos que existe en Benito Juárez en sus colonias, y por ello también vamos a proponer un estudio serio, profesional, donde vamos a invitar a la UNAM y al Politécnico Nacional a que nos ayuden a hacer un estudio serio de mecánica de suelos para saber hasta dónde se puede seguir construyendo y particularmente defender la vida y el patrimonio de quienes viven y habitan en Benito Juárez. Muy bien, muchísimas gracias. Tienen un minuto para réplica o ampliar su respuesta, Bernardo Batis. La delegación debe de ser cuidadosa de sus habitantes, de sus vecinos. Actualmente llegan más de 1 millón, entre 1 millón y 2 millones de personas que no son de la delegación, que llevan ahí sus autos a estacionar. Han proliferado los edificios de oficinas, restaurantes, bares, etcétera, lo cual es necesario quizá, y simplemente vigilar que todo eso no afecte a los vecinos. Es indispensable que se tome en cuenta una acción defensora de los vecinos. Muy bien, Tenorio. Gracias, Jesús. Yo diría particularmente a los vecinos de Parque Hundido, que seguramente nos están escuchando, los vecinos de la Nápoles, a los de Portales Sur, que vamos a hacer un gobierno delegacional de su lado. Vamos a estar atentos a sus demandas, los vamos a apoyar, vamos a solucionar sus problemas y no vamos a hacer una política de oídos sordos como ha hecho la actual administración delegacional. Queremos ser una delegación siempre abierta, y aquí aprovecho, Jesús, para dar una de las novedades que ofrece Nueva Alianza en este proceso electoral. Vamos a ser una delegación siempre abierta. Vamos a abrir inclusive los sábados y los domingos, porque estamos conscientes que entre semana es muy difícil para los habitantes de la delegación acudir a hacer trámites a la delegación. De manera que estamos ofreciendo en este momento una delegación siempre abierta para ser el ejemplo para todo el Distrito Federal. Muy bien, vamos a escuchar el segundo tema, sus opiniones sobre este asunto, desabasto de agua. De un diagnóstico sobre la falta de agua en la demarcación y exponga las obras que se compromete a hacer con presupuesto delegacional para combatir el problema, así como las campañas de concientización ante la baja de suministro por el sistema Cutzamala. 2 minutos también. Bernardo Batis. El agua es fundamental. En la delegación Benito Juárez por muchos años no faltó, y precisamente con esta explosión de crecimiento inmoderado de edificaciones nuevas ha venido disminuyendo. Ciertamente la ciudad crece, no solo el Distrito Federal, sino la zona conurbada, y el agua sigue siendo la misma. Yo veo 2 motivos. Uno es que una buena parte del agua
que debiera estar circulando por las tuberías y por los conductos normales del agua, está almacenada para su venta y la vemos circular en camiones y cargados de botellones de agua, muchísima agua. Había que hacer un estudio cuidadoso de qué tanta agua está recorriendo la ciudad en camiones y vendiéndose endulzada o coloreada o sin colorear y sin endulzar. Eso es un punto que tenemos pendiente. La otra causa es que se debe de cuidar que no se desperdicie el líquido, fomentar una cultura de preservación del agua, del uso racional del agua. En la delegación podemos hacer, yo ya estoy hablando con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un programa de captura del agua pluvial y de aprovechamiento del agua pluvial que actualmente se desperdicia yéndose al drenaje. Hay un programa que ellos han llamado Cosecha de Agua, que sería muy interesante. Yo empezaría por ponerlo en el mismo edificio delegacional. Se debe rescatar todo el agua que se pueda de la lluvia. 10 segundos. Para revivirla, para revertirla, para poderla redistribuir para los usos que sean posibles. En este sentido. Muy bien, Shutenori. Gracias, Jesús. Pues mira, la ausencia de agua en muchas de las viviendas y negocios de Benito Juárez se deriva precisamente de este desarrollo inmobiliario desordenado. De ahí que tenemos que actuar rápidamente para garantizarle tanto a los tradicionales habitantes de Benito Juárez como a los nuevos habitantes de la delegación los servicios de calidad, que es lo que distinguía o caracterizaba a Benito Juárez. Aquí lo primero es que contaremos con el apoyo de expertos para solucionar el problema. Dejaremos de tener gente improvisada en la atención de los problemas relevantes de la delegación. Tendremos un experto para hacer frente a este reto. Segundo, hay que invertir claramente en infraestructura. Hoy lo que se requiere nuevamente es una gran inversión de recursos y déjame decirte que la delegación por supuesto que los tiene. El delegado actual ha dicho una y otra vez a los vecinos que no cuenta con los recursos. Tan solo en este año tiene 1.115 millones de acuerdo con el decreto de presupuesto y ha tenido a lo largo de su administración casi 4.000 millones de pesos entre recursos aprobados por la Asamblea, los presupuestos modificados y los autogenerados. De manera que con los recursos que cuenta Benito Juárez se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer con infraestructura? Primero, atender las fugas. No podemos permitir que se desperdicie el agua y menos en la situación en la que estamos viviendo en la delegación. Segundo, hay que mejorar la presión del agua para que llegue a todas las casas. Tú recordarás, Jesús, que donde vivía una familia ahora viven 40 y es la misma toma de agua. Evidentemente hay un problema de presión que tenemos que corregir. Adicionalmente tenemos que cuidar la captación de agua pluvial. Somos una delegación que no tiene áreas verdes. Somos la única delegación que no tiene un pulmón como lo tienen las demás. Todas, Miguel Hidalgo tiene a Chapultepec, Coyoacán a Los Viveros, Ciudad Universitaria, todas las de la periferia cuentan con grandes reservas ambientales. Benito Juárez es una mancha de concreto. Tenemos que fomentar áreas verdes y captación de agua pluvial. De manera que, entre otras cosas también, gracias Jesús, tenemos que llegar a un convenio con el gobierno de la ciudad y con el gobierno federal, con Agua, para que la infraestructura de agua que existe en Benito Juárez sea principalmente para atender a los juarenses, a quienes viven en Benito Juárez, porque mucha de esta infraestructura que existe en Benito Juárez se utiliza para abastecer de agua a otras delegaciones y creo que debemos ser una prioridad para quienes viven en la delegación. Muy bien, muchas gracias. Un minuto para ampliar su respuesta o hablar algo sobre lo que respondió el otro candidato. El plan de recuperación y conservación del agua pluvial con la asesoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un punto que he propuesto desde hace ya más de 2 o 3 meses cuando empecé a considerar la posibilidad de ser candidato. Me parece fundamental y puedo asegurar a los vecinos de la delegación Benito Juárez que será uno de los programas a los que yo le preste más atención. Muy bien, muchísimas gracias, Shutenori. Yo insistiría, Jesús, en que tenemos que aprovechar la infraestructura que ya tenemos en Benito Juárez en materia de agua. Existen varios pozos, por ejemplo, ahorita están construyendo uno en Río Miscuac, ahí cerca de la calle de San Francisco, y no sabemos exactamente para quién va a beneficiar ese tipo de infraestructura. Necesitamos hacer que esta infraestructura que existe en Benito Juárez sea para quienes viven en la delegación, priorizando
una buena coordinación entre los niveles de gobierno. Lamentablemente, la gente que habita en Benito Juárez ha sido presa de un distanciamiento entre el gobierno del PRD en la ciudad y el gobierno federal de Acción Nacional y el gobierno delegacional de Acción Nacional. Necesitamos una buena coordinación para que los vecinos no sean presa de esta falta de coordinación que existe hoy en día. Muy bien, vamos con el tercer tema. Tiene que ver con